te damos las gracias por este día, te damos las gracias por podernos reunir, mi Señor, y entrar en tu presencia, Señor, y una vez más rendirnos delante de ti y una vez más, mi Señor, entregarnos delante de tu presencia. Una vez más queremos, mi Señor, escuchar tu voz, queremos estar conectados contigo, Señor, queremos, Señor, experimentar tu presencia, mi Señor, queremos experimentar, mi Señor, tu dirección, tu palabra. Y realmente yo sé, Señor, que tú tienes hoy una palabra. Yo sé, Señor, que tú tienes una dirección, que tú tienes, mi Señor, ese aceite fresco, mi Señor, que está sobre nosotros. Y yo sé que tú estás haciendo cosas que aún nosotros ni nos imaginamos, mi Señor, del camino, mi Señor, que estás abriendo delante de nosotros. Y yo te pido, mi Señor, que hoy, mi Señor, tú utilices, mi Señor, a Jonathan de manera poderosa, mi Señor, de manera especial. Y te doy gracias, mi Señor, por cada uno de los que estamos aquí, mi Señor, porque los veo creciendo, mi Señor, porque los veo anhelándote, mi Señor, que cada día, mi Señor, podamos obedecerte, que cada día, mi Señor, podamos poner en obra cada palabra que escuchamos, Señor, y que no seamos, como dice la palabra, oidores olvidadizos, Señor, sino que escuchemos tu voz, Señor, y podamos hacer lo que tú nos pides que hagamos, Señor, que donde quiera que estemos, mi Señor, como los testimonios que estaban dando, Señor, donde quiera que andemos, mi Señor, podamos dar una palabra, podamos estar sensibles a tu voz, mi Señor, y entender, mi Señor, que el Evangelio, mi Señor, es nuestra forma de vida. Cada día, mi Señor, tú estás con nosotros y cada día, mi Señor, tú nos mueves y cada día tú nos mueves a hablarle a alguien y a ministrarle, mi Señor, a bendecir a otros, Señor, que podamos ser canales de bendición donde quiera que estemos, donde quiera que nos paremos, Señor. Y te doy gracias, mi Señor, por Norma y Maribel, mi Señor, que se van a bautizar. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que tú, mi Señor, las inquietes, que tú les des una experiencia maravillosa, que ellos puedan experimentar ese antes y después, mi Señor, que ellas puedan, mi Señor, morir, mi Señor, allí en esas aguas, mi Señor, y resucitar, mi Señor, ese hombre nuevo, Señor, esas mujeres nuevas que tú vas a hacer, mi Señor, que tú completes, mi Señor, la obra que has comenzado en ellas, Señor, y que ellas puedan crecer, mi Señor, que puedan, mi Señor, dar fruto y que, Señor, tú les sigas, mi Señor, enseñando, mi Señor, dándole sabiduría para que cada uno de ellos pueda poder seguir caminando, mi Señor, según tu palabra. Gracias, mi Señor, por la palabra que vas a traer a través de Jonathan, Señor. Úsalo con poder, Señor, como sé que lo harás, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, saludos a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Jonathan Cirino, pertenezco a lo que es el Ministerio La Puerta. La enseñanza que voy a estar llevando en el día de hoy pues, va a ser lo que es la fe, pero quisiera aclarar que la fe que voy a estar hablando es esa fe que, ¿verdad? Que podamos entender que ese tipo de fe que provoca un cambio en nosotros, es ese tipo de fe que da fruto y también es un tipo de fe que impacta a los demás, que no es esa fe, ¿verdad? De fe de creer en Dios solamente. Te voy a dar un poco más a detalle a qué me refiero. Así que nada, primero que nada quisiera leer lo que es el significado de fe. Es algo que yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, pero yo lo conseguí en esta versión que es NTV. Dice de la siguiente manera, y perdonen si escuchan a Yeriel de fondo, dice así: fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Así que ya tenemos ahí por lo menos la idea de lo que significa fe. Entonces quisiera leerle lo que es Santiago, porque Santiago habla mucho de esto, de cómo la fe debe ser aplicada en nuestras vidas y cómo debería de ser esa fe, cómo debería de actuar. Él lo habla bastante claro. Así que sería en Santiago 2, pues capítulo 2, versículo 14 al 26. Voy a leer un poquito, es bastante, es la versión NTV, así que nueva traducción viviente, que es posible que a lo mejor no es la misma que tengan ustedes, pero lo que me gusta de esta versión es que es una versión que es bastante clara, se entiende bien. Así que nada, vamos a leerlo entonces. Y dice así: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien?
Entonces aquí Santiago dice, supónganse que ven un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, esta fe es muerta e inútil. Ahora bien, alguien podrá argumentar y algunas personas de fe podrán decir, este hombre tiene buenas acciones, pero yo les digo, esto es una pregunta, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac al altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos ante los ojos de Dios por lo que hacemos y no por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno a otro camino. Asimismo, el cuerpo sin alimento está muerto. Así también, la fe sin buenas acciones es muerta. Básicamente, ¿verdad? Lo que dice aquí Santiago, más o menos en resumen, es eso, que nuestra fe tiene que ir acompañada de acción. En resumen, por decirlo de esa manera. Y él presenta muchos ejemplos, inclusive, él habla de este ejemplo de estas personas que él presenta como ejemplo, ¿verdad? De estas personas que pasan viendo a alguien con una necesidad y simplemente lo bendicen y ya, y no hacen nada a cambio para poder ver un cambio en la vida de esa persona. Que esto es algo que también puede ocurrir en lo que es en la vida normal, que no necesariamente es como uno dice presentando un panorama en ejemplo, sino que debemos de entender que nuestra fe es probada también en esos momentos. Cuando vemos una necesidad y decimos, quizás a lo mejor yo pues no tengo mucho dinero, ¿qué voy a hacer ahora? Le suplo la necesidad a tal persona cuando vea este panorama. Hasta cierto punto, ahí vemos si nuestra fe realmente puede provocar un cambio en esa persona. Entonces, obviamente entendemos por si no actuamos que esa fe no va a dar un resultado. Pero quizás ahora podrás pensar pues que hay mucha gente que tiene fe y pues como decía más arribita en el versículo, que en el capítulo, que hay gente que tiene fe y con esa fe pues a veces ocurren cosas. Y eso es verdad. Muchas veces hay personas que pues con tener fe solamente, pero ¿verdad? En una ocasión en particular puede ocurrir un milagro. Pero no necesariamente con simplemente creer y tener fe, a veces no es suficiente. Y me explico, les voy a dar unos ejemplos de cosas que implican en nuestra vida que tengamos fe y de esa manera esa fe que tengamos impacta una vida y dé fruto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo ahora mismo y sería, por ejemplo, orar por sanidad o un milagro. Si tú ves una persona enferma, si tú ves una persona que está pasando por una enfermedad, nos vamos a ver probados a ver qué vamos a hacer en ese momento. Si nos movemos y oramos por esa persona, si sencillamente pensamos, bueno, que Dios allá en su momento pues lo sane, pero no es hasta que tomamos una acción y tomamos la decisión de actuar en fe y decir, bueno, yo me voy a mover y yo voy a orar por esa persona para que ese milagro sea provocado. Entonces, no necesariamente, ¿verdad? Tiene que ocurrir siempre físicamente. También está la oración que la gente puede orar por teléfono y creer milagro, pero lo que estoy presentando es cuando nos ocurren los momentos donde tenemos a las personas de frente o tenemos la oportunidad. Otra opción también, otro ejemplo sería cuando estamos orando por una libertad espiritual, o sea, libertar a alguien de un demonio, de una atadura,
de lo que esté pasando en la vida de esa persona que tenga que ver con, ¿verdad?, con una atadura del enemigo. Si en ese momento no accionamos y no nos movemos en fe, como decía Santiago, no va a ocurrir nada en esa persona. Si nosotros sabemos que esa persona está atada, o sea, tendríamos que actuar en fe, movernos y creer en ese momento que el Señor nos va a respaldar cuando oremos por esa persona y recibirá esa libertad espiritual, por decirlo de esa manera. Y así mismito, esto aplica, y sigo dando ejemplos, porque hay muchos ejemplos, porque quiero aclarar esta cosa, y es que lo que es la fe abarca mucho en nuestras vidas, bastante. Lo que es en la vida del cristiano, lo que es en la vida de, ¿verdad?, de nosotros que queremos agradar a Dios, que queremos cumplir con todo eso que Él nos ha dado. Entonces, la fe implica también cuando vamos a predicar, evangelizar, llevar las buenas noticias. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la certeza y la fe de que el Señor nos va a respaldar también en ese momento a la hora de exponer el evangelio, de creerle que esa persona va a ser impactada. Y entonces, también tenemos que entender otra cosita, y es lo siguiente, y es que a lo mejor habrá personas que dirán, bueno, yo creo en Dios y me siento bien de esa manera, yo voy a la iglesia nada más, y pues, yo digo, Dios, ¿verdad?, te creo en ti. Y yo no creo que me toque hacer todo eso, lo que previamente mencioné, que es orar por sanidad, orar por libertad, porque a lo mejor te sientes bien de esa manera, simplemente teniendo fe en Dios, y que no está mal, claro. Y decir, bueno, pues mira, nada, yo cumplo con estas cosas, voy a la iglesia y creo en Dios. Pues tengo que decirte que te va a tocar también hacer todo lo que previamente mencioné, y te lo voy a llevar a lo que es por la palabra. Y es en la palabra, se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Y esto que les voy a leer fue algo que el mismo Jesús le encomendó a sus discípulos. Y les dijo lo siguiente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no les dará daño, y sobre los enfermos impondrán sus manos y se sanarán. O sea, de esta manera podemos ver que sí nos toca hacer todo esto. ¿Y por qué digo esto? Porque si realmente nuestra fe está anclada en Dios, pues entonces tenemos que creer lo que dice la palabra. ¿Y que dice la palabra? Lo que acabé de leer. Que tenemos que accionar en fe en esas áreas también. Entonces, tú me dirás a mí, diantre, pero tú me estás pidiendo a mí que yo haga todo lo que me acabaste de decir. Tú me estás pidiendo a mí que yo empiece a moverme en fe y hacer todo este tipo de cosas, orar por las personas, impactar vida, cubrir una necesidad, hacer algo para que esa fe dé fruto e impacte otra vida. Y tú me dices a mí, ¿cómo yo logro esto? Pues mira, déjame decirte una cosa, que esto como único yo entiendo que lo podemos lograr. Una de las cosas es cuando tenemos obediencia. O sea, tenemos que ser obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque en la obediencia lo vemos también como ejemplo. Cuando Abraham ofrece su propio hijo en sacrificio, eso es un ejemplo más claro. Abraham fue obediente y lo hizo en fe, confiando que el Señor iba a dar al final un resultado. Y gracias a su fe, que se movió sin saber si realmente va a tener que sacrificar su hijo, porque no es hasta el final que Dios le dice, no, detente, no lo hagas. Ahí tú ves como la fe fue probada. Entonces él tuvo que ser obediente, porque si no hubiese sido obediente, le hubiese dicho a Dios, mira, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer, es mi hijo, así que yo creo que es mejor hablar con otra persona que lo haga. Así que estamos hablando de que hay que tener obediencia. Y esta obediencia, obviamente, cuando la aplicamos en nuestras vidas, podemos ver cómo entonces nuestra fe también empieza a marchar. Y de esa manera, pues, somos declarados justos ante los ojos de Dios, que eso lo dice también en Santiago cuando lo estaba leyendo ahorita. Entonces, también me puedes preguntar, ¿y cómo podemos obtener este tipo de obediencia? De que decidamos movernos sin cuestionar, quizás sin pensarlo tanto. Pues mira, te voy a dar el consejo que le dio Pablo a la iglesia de Éfeso, que se encuentra en Efesios 6, capítulo 6, versículo 18. Y dice así: en este momento Pablo estaba hablando a la iglesia de Éfeso, dándole unos consejos de diversas cosas que estaban ocurriendo en la iglesia.
en ese momento, y él les dice en una de esas partes, que es en Efesios 6:18, dice: oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ahora, cuando yo digo que oren, por lo menos nosotros, ¿verdad? Los que somos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, cuando decimos orar es comunicarnos con Dios, es relacionarnos con Él. O sea, porque si tú no te relacionas con Dios, no te relacionas con el Espíritu Santo que nos ha dado Dios, es muy difícil que todo lo que yo te mencioné sea una fe, o sea, que lo puedas lograr y que tengas la fe para darle ese fruto e impactar otras vidas. De la única manera que lo vas a poder lograr es impactar vidas en este mundo, poder cumplir con ese propósito, porque a medida que nos movemos en fe, eso es otra cosa. Vemos como el plan de Dios se cumple en nuestras vidas, que eso es lo más brutal de todo. O sea, ahí ustedes ven que actuando en fe en diversas áreas de nuestras vidas, teniendo una relación con Dios, siendo obedientes, podemos ver cómo cambia nuestro entorno, podemos ver cómo podemos ser efectivos en este evangelio. Ahora, como les estaba diciendo, todo esto conlleva una relación con Dios. Y cuando digo eso, también aplica a lo que es leer la palabra, ayunar, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sin número de cosas que implican poder entender que si no tenemos estos 3 pasos principales, diría yo, lo que es la obediencia, la relación con el Señor, porque sí, cuando una vez que nos relacionamos con Dios, claro, la obediencia viene siendo mucho más fácil, porque una vez tenemos una relación con Dios, por eso yo digo que la clave de todo esto es, ¿verdad? Para poder provocar un cambio, la clave es esta relación con Dios, con el Espíritu Santo. Si no tenemos esta relación diario con Dios, créanlo, va a ser muy difícil poder cumplir y tener este fruto de esta fe que impacta otras vidas. Y muchas veces, pues, eso sucede. Tenemos que verlo de esa manera. Si no tenemos este panorama en nuestras vidas claro, no vamos a poder entonces impactar vidas. Entonces, a medida que nos relacionamos con el Señor, pues claro, nuestra fe va fortaleciéndose, como les mencioné. Así que, hablando de fe, en este momento yo quisiera, antes de continuar, a ver si algunos de ustedes, por ejemplo, Gamaliel, no sé si quisieras exponer algo referente a esto, a la fe, de la experiencia que has tenido, porque es bueno escuchar testimonios de los que en base a lo que estoy mencionando también han podido ver resultados, porque esto nos da fe, nos da ánimo, nos da la certeza de quizás decir, bueno, si con una persona funcionó, lo dio el testimonio, pues yo puedo hacerlo. Así que, Gamaliel, no sé si estás por ahí. Sí, estoy aquí. Bueno, saludos a todos, pero nada, súper, Johnny, lo que comento, ¿verdad? Y creo que es necesario, ¿verdad? Porque no sé si se han dado cuenta que empezamos nosotros, los discipulados, hablando de cómo relacionarnos con Dios. Hablamos de la oración, hablamos del ayuno, hablamos de este tipo de cosas. Porque cuando Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu y que pues dentro de ellos está la fe también, y que curiosamente la fe también es un don, pero el que estamos recalcando aquí es un fruto, es algo que que cultivamos a través de andar en el Espíritu. Y me encanta porque cuando yo me voy relacionando con Dios, voy conociendo su carácter, voy conociendo lo que es Él, voy pidiéndole cosas, como dice, creo que es en Lucas 18, Johnny, que yo estaba hablando contigo en la semana. Sí, sí. ¿Verdad? No sé si ibas a hablar de ello, me dijiste que quizás no lo tocabas, pero No, puedes mencionarlo. Ah, puedo mencionarlo, perfecto. Pues sí. Mira, en Lucas 18 me gustó el versículo 8 que Jesús decía, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y curiosamente eso va ligado a una parábola que tiene que ver con la oración. Y o sea, te está diciendo, mira, la oración, la relación que tú puedas tener con Dios va ligada a tu fe. Y la fe yo creo fielmente de que tu fe va a ir madurando conforme vayas teniendo experiencias con Dios. ¿Y cómo tú tienes experiencia con Dios? Pues obviamente, por ejemplo, nosotros que hemos pasado momentos, te puedo decir, yo creo que la mayoría puede dar ese testimonio de que
hemos pasado momentos en donde la economía no ha sido la mejor, inclusive no hemos visto negativo, por decirlo así, pero hemos visto pidiéndole a Dios, Señor, mira, en algo tan sencillo como esto, mira, Señor, hermano, de verdad te necesito, sé tú supliéndonos, y empezamos a tener esa relación con Él, buscando, declarando, y vemos su milagro de unas maneras impresionantes. Ver como, recuerdo que en una ocasión nos llegó un cheque y nos pagaban, gente decía, mira, te siento darte esto, y vimos cómo Dios nos suplió con tan poco y no nos hizo falta nada, pero fue en obediencia, honrándole, que cuando veíamos necesidad de lo poco que teníamos en obediencia, yo suplía a otro, aun cuando yo decía, yo no sé qué me va a pasar, pero pude ser obediente. Es decir, como por ejemplo, me gusta este ejemplo que cuando habla de fe, ¿verdad? Que esa fe que conlleva acción, porque si no tienes obediencia en tu fe, realmente no es fe, está muerta. Eso es simplemente, lo estás diciendo a la boca para afuera. No le estás creyendo a Dios, realmente está muerto. Y pues que cuando yo voy relacionándome con la palabra y voy descubriendo que a través del Espíritu Santo que está en mí, yo puedo sanar enfermos, yo puedo decir, ok, ya me relacioné con Dios, Dios me mostró a través de la lectura de la palabra, a través de buscar relacionarme, Señor, y me encuentro con una situación como yo no te estaba diciendo, mira, aquel está enfermo, yo tengo el Espíritu Santo, yo puedo orar por él. Ahí se da una experiencia si yo oro por él y si es sanado. Y si a lo mejor no fue sanado, yo puedo decir, espérate, déjame relacionarme, déjame ver qué me pasó, por qué no fue sanado la persona, y a lo mejor voy corrigiendo en el camino y voy madurando. Hemos escuchado muchos testimonios, inclusive nosotros mismos, que a lo mejor en la primera oración que hicimos no fueron sanados la gente, pero más adelante en el proceso esa fe va madurando y voy viendo el resultado de que, mira, poco a poco, es dentro de mi obediencia y mi relación con Dios, porque a lo mejor tenía dudas, y es como dice la palabra en Santiago 2:26, que dice, oye, cuando en Santiago 1:6, perdón, que todo aquel que cuando le pidamos sabiduría, la pidamos con fe, pero no dudando, porque todo aquel que duda es de doble ánimo e inconstante en todo su caminar. A ver, que somos inconstantes. Si no tenemos esa clase de relación, que obviamente nos va a llevar a una obediencia y que y la practiquemos constantemente, pues esa clase de fe va a ir madurando y a su vez, hoy yo puedo tener una relación, puedo tener una circunstancia de, por ejemplo, de que quizás escasee el dinero en casa o yo me quedé desempleado, pues fui prudente en todo lo que hice, pero estoy convencido y no me preocupa como en un inicio me preocupaba el pasar una situación de económica. ¿Por qué? Porque ya tengo una fe de que, no, espérate, hay una esperanza. El Dios que me suplió en un pasado es el mismo Dios que está en mi presente. Y tengo garantía de que me va a ser fiel. No la he visto, no estoy seguro, yo no soy vidente, pero tengo a alguien que no falla. Y conozco el carácter de Dios, que es el que está conmigo cada día y cada instante, y puedo garantizar de que Él no me va a fallar, porque en un pasado no lo ha hecho, ahora no es en el presente no lo va a hacer, porque Él no miente, porque lo conozco, me relaciono con Él y mi fe tiene base, porque mi esperanza no está puesta en que en un optimismo de decir, no, las cosas van a salir bien, soy optimista, no. Porque mira, yo veo que la cosa va a salir más o menos bien y soy optimista. No. La esperanza y la fe está centrada en Cristo. No en que va a surgir un milagro de la nada, no. Mi fe está basada en Cristo y que Él va a hacer las cosas. Y realmente ha sido nuestra experiencia con pues, Bessie y yo que hemos tenido durante los años que hemos vivido en todo lo que hemos hecho, ya sea que orar por otros, predicar el evangelio, hacer buenas obras, aun cuando no tenemos casi nada, suplir a otros, como Jonathan explicó, pues, y ver que Dios después fluye y bendice, te bendice más aún más, que uno dice, wow, qué sorprendente, Dios. Es una aventura cuando esa relación está anclada en obediencia. Necesita esas dos cosas de forma interesante, es algo brutal. O sea que tendrías que evaluar si la duda es algo que prevalece más en ti o es la fe. Y es como dice en Santiago, la fe, la duda, oye, estás inconstante. ¿Cómo yo puedo quitar la duda de mí entonces?
¿cómo está esa relación con Dios? Es la gran pregunta, ¿verdad? Así que nada, dejo eso, ¿verdad? Porque si no, yo no quiero llevar otro discipulado aquí. No, Gama, de verdad que sí, no, gracias. Era importante que tú también mencionaras eso porque es como estaba diciendo ahorita, todos hemos tenido experiencias en base a esta fe que les estaba mencionando, es esta fe que produce fruto e impacta vida. Entonces, que esta es la idea, porque muchas veces, como decía Gamaliel, podemos tener esta fe de que, pues yo digo, bueno, pues yo tengo la fe de que creo en Dios. Y está muy bien, como les decía, pero tiene que haber algo más. No simplemente se puede quedar ahí en eso. Así que, Débora, si ya puedes hablar un momentito ahí, yo sé que Débora tiene algo por ahí, yo le había pedido que llevara algo de como testimonio también, porque es importante, como les digo, que escuchemos también experiencias de otros y no que lo que yo estoy diciendo, pues yo sé que lo lleve por la palabra, pero es bueno ver que funciona, por decirlo de esa manera. ¿Estás por ahí, Débora? Por aquí estoy yo, es Abdiel. Es que Debbie tuvo que de emergencia levantarse un momentito y no está ahora mismo aquí. ¿Pero está todo bien? ¿Todo bien? Sí, es que tuvo Okay. que salir un momento, pero ya viene ya mismo. Ah, ok. Mi gente, tranquilos, porque los discipulados son así, los discipulados son algo un poquito más fluido. Por eso es que ustedes ven que estoy hablando y de momento pues digo, no, pues mira, Gamaliel, menciónate tal cosa, y a Débora, porque de un principio, para que sepan lo que están empezando a reunirse en el discipulado, el discipulado lo que queremos es esto, que todos podamos aportar en base a las experiencias que hemos tenido y ¿verdad? Con todo lo que estaba mencionando. Y no es algo de que yo voy a hablar todo el tiempo y nadie más puede decir algo y pues mencionar también sus experiencias. Por eso yo comenté, mira, me gustaría que Gamaliel comentara tal cosa, después le comenté a Débora, pero sí, es algo así, como yo le digo, un poquito más fluido, no tiene que ser algo bien estricto y bien organizado desde el punto de que nadie puede hablar. Pero nada, a lo que Débora entonces, que no sé si pueda hablar, en caso de que no pueda, yo como quiera quiero dejarles un pensamiento, no un pensamiento, algo que el Señor me daba, y es lo siguiente. Pues ya estoy terminando, no se preocupen, yo no soy de hablar mucho, así que no nos vamos a extender demasiado. Yo sé que es viernes y estamos cansados, así que quiero leerles esto rápido, que quiero que se queden pensando con él. Dice, cuando conocemos a Dios, pasa de ser una historia contada o algo que pudimos leer en la Biblia y se vuelve una realidad vivida. Y cuando experimentas su amor, su cuidado, su poder en diferentes formas en tu vida, nada ni nadie te puede decir que no es real. Y esto fundamenta y ancla nuestra fe haciéndola crecer. Algo ahí para que piensen un poquito, se puedan analizar y decir, bueno, ¿cómo está mi fe? Y como decía Gamaliel y como les mencioné ahorita, si tu fe a lo mejor no está muy fuerte, estás dudando mucho a la hora de hacer cosas para Dios, estás viendo que a lo mejor le estás sirviendo, pero ves que no estás dando como ese fruto, no ves que se realizan cosas, entonces hay que evaluar cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación. Y esa es la base de todo esto. No sé si Débora estará disponible ya, si no lo está, pues entonces mira, quería decir, está ahí. ¿Quién iba a decir algo? No, Linda. Okay. Ah, Linda, sí, adelante. Para rellenar, no, mentira. No. Es lo que llega de verdad. No, que me vino a la mente cuando el Señor dice, Jesús dice que Él quiere que seamos uno, como Él y el Padre es uno. Entonces es como la iglesia cuando estaba esperando el Espíritu Santo, y la iglesia primitiva, que siempre pues admiro esas cualidades que se describen en la escritura, que dicen que eran un mismo sentir, estaban todos unánimes, tenían todas las cosas en común. Y pues también me venía el pensamiento de ser uno con el Padre, y en cuanto a lo que pensamos y actuamos, que es lo que tú decías. Y entonces a veces decimos que tenemos fe,
con la boca, como dice la palabra, con sus labios, pero su corazón está lejos, entonces actuamos diferente porque dudamos, estamos ansiosos, nos preocupamos, nos desesperamos y entonces pues no estamos poniendo, ¿verdad?, la fe sin obra, no estamos obrando de acuerdo a la fe. Así que esa unidad con el Padre, que es lo que ustedes están hablando, de que eso viene con la relación con el Señor, de pasar tiempo conociendo, pues nos vamos uniendo más con Él y esa fe se va perfeccionando para entonces actuar de acuerdo a la palabra, que eso es lo que vamos a pensar y eso es lo que vamos a hacer, va a ser lo mismo. Gracias, Linda. Definitivamente es así. Y todo lo que estamos hablando, como les digo, es por experiencia. Y a sí mismo ha pasado a mí. Y yo también me tuve que evaluar mientras estaba preparando esta clase, porque yo decía, ¿hasta qué punto yo estoy accionando? ¿Hasta qué punto también estoy haciendo lo debido? Porque yo puedo decir, no, yo sirvo a Dios, como decía Linda, pero si no hago nada, absolutamente nada, hay que ver y evaluarnos qué está sucediendo en nuestras vidas, porque no estamos haciendo nada. Y de igual forma, si estemos haciendo cosas para Dios, no podemos decir, pues, yo me estoy moviendo, estoy haciendo muchas cosas para Dios, yo creo que yo estoy bien. No. De igual forma, como quiera, así de igual forma que estemos haciendo todo lo que podamos hacer para Dios, tenemos que seguir diciéndole al Señor, dime, Señor, Espíritu Santo, muéstrame, ¿qué otras cosas tú quieres que yo haga? ¿Qué otras cosas debo de hacer? ¿Qué inquietudes vas a poner en mi corazón para seguir moviéndome en fe? Para provocar entonces un cambio en la vida ¿verdad?, de este mundo, un cambio en la vida de cada persona que vive en este mundo, porque Jesús nos ha llamado a hacer luz en este mundo, y si nosotros no somos las personas que decidimos actuar en fe y movernos, relacionarnos con Él y ser unos cristianos, vamos a decirlo de esta manera, fuertes en Él, maduros en Él, va a ser difícil poder impactar vida. Así que nada, realmente yo hasta aquí mi parte, no tengo más que añadir. Así que Mira, Dios ya, les bendiga. Debbie me dijo lo que me escribió lo de lo que tenía pensado hablar Ok. y ya sé. Pues sí, sí. De una vez ella iba a hablar de en el principio cuando pues nosotros todavía pues nos estábamos reuniendo y eso, pero todavía nosotros, Debbie y yo habíamos dado como un salto de fe así como bastante como grande. Y entonces cuando Debbie de momento siente ir a Colombia, siente este deseo de ir a Colombia, pero entonces como fue hace mucho tiempo, todavía nuestra relación con el Señor estábamos empezando en eso. Y como ella siente eso, pero como ella todavía estaba empezando a conocer a Dios, como decía Gama ahorita, que a veces uno pues ora por alguien, no se sana, pero uno no se frustra, uno lo que hace es que uno dice, déjame seguir, ¿verdad? Hablando con Dios, viendo con Dios, para ver cómo yo puedo seguir mejorando en mi fe y tal vez que la próxima vez no ocurra igual. Pues fue algo así, fue como que ella no sabía, no estaba segura, porque era bastante en el principio, estábamos como que empezando a tener esa confianza en el Señor de que nosotros podíamos escuchar la voz del Señor, podíamos escuchar ese sentir del Señor. Y ella siente esto de ir a Colombia y pues, pero como que estaba esa confusión de será de Dios o no. Y en el momento, pues nosotros no teníamos el dinero, no teníamos pasajes, pasaporte, o sea, nada. Debbie tampoco tenía mi total confianza tampoco, o sea, yo no estaba totalmente convencido, mi fe también estaba como que no sé. Entonces yo en esa, pues, Debbie como que me dice, pues yo siento hacer esto, y pues yo también, yo dije, yo como que no sé mucho, pero nada, lo que hice fue que me fui en oración, dije, vamos a darle unos días. En eso como un día después, entonces yo escucho un predicador que empieza a traer una predicación sobre una casa y sobre algo que pasó con él que tuvo que su fe, él tuvo que como que hacer algo que su fe
o sea, su confianza en el Señor tuvo que ir como que un poquito más allá. Y eso a mí como que me dio, porque yo estaba orándole al Señor, yo estaba hablando con el Espíritu Santo, que me diera dirección a mí también para entonces poder estar juntos, ¿verdad? En esa decisión. Y yo sentí que eso me dio esa confirmación a mí de que hay que apoyarla. Pues llego, se lo digo y pues decimos, pues vamos a hacer esto. Pues dale, lo vamos a hacer, pero no tenemos un centavo todavía para comprar los 2 pasajes, no tenemos pasaporte, no tenemos... pues ok, pues Debbie dice, bueno, pues no sé, yo voy a hacer lo que tengo en la mano, yo voy a entrar al site y yo voy a separar los 2 asientos de nosotros, que eso es gratis. Pues hizo lo que tenía a la mano. Ella fue, entró al site y ella me dice que se le hacía difícil darle el clic de separarlo, aunque era gratis, aunque, aunque no pasa nada si uno no llega, o sea, yo no sé cuántos hacen clic y nunca van, pero a ella se le hizo difícil porque conllevaba, era un paso, o sea, era una reacción en cadena. Esto es algo que uno después, ¿verdad? Después de esto, uno entiende esto, pero hay cosas que uno empieza a hacer en fe que cuestan trabajo, aunque sean pequeñas, porque desatan una serie de sucesos que son, que solamente Dios sabe. Y entonces cuestan trabajo porque van en contra de la confianza de uno, van en contra de lo que uno pues, está acostumbrado a experimentar. Pues ella le da, como quiera seguimos sin el dinero, luego pasa el tiempo, ¿verdad? Porque pasaron muchas cosas, pero pasando el tiempo, estamos, ya que si el tiempo que quedaba era que si no comprábamos los pasajes, eh, creo que faltaban como, había que comprar los pasajes en 2 o 3 días. Todavía no tenemos el dinero, todavía seguimos confiando en el Señor. Debbie le decía, Señor, pues, o sea, no sé, o sea, si de alguna forma el dinero no aparece, pues esto pues no era tuyo, porque es que no ha pasado. Entonces ella está en una luz, en un semáforo. Ella pues termina su oración ahí y dice, pues Señor, no sé. ¿Qué? Se estaciona, justo ahí mismo la llama a alguien y era una persona que quería comprar un programa que ella había enviado una cotización hace como 2 años atrás. Esa persona la llama y le dice, quiero el programa. Y el programa que ella preparó, lo que nos iba a dejar de ganancia a nosotros era exactamente el costo de esos 2 pasajes. Esa fue la super confirmación para ella. Cuando me lo dice a mí, pues nos pompeamos, asustados, pero nos pompeamos y vamos para allá. Compramos los pasajes, sacamos pasaporte, hicimos todo y fuimos. Y allá, estando allá, la pasamos, estábamos enfermos, bueno, pasaron 20 cosas. Pero entre eso, conocimos a alguien que se llama Franklin Sirret, que es un pastor dominicano que vive en Canadá. Lo conocimos en Colombia, en esa convención, se me olvidó cómo se llama. Y entonces, este, allí empezamos a ver, ¿verdad? Porque esto trajo otra serie de eventos. Y entonces empezamos a ver, empezó a esto a crear confianza en nosotros de, de cómo habla Dios, del sentir de Dios, de cómo hace Dios las cosas, de cómo Dios conecta las cosas. Y esto empezó a crecer nuestra fe y empezó a crecer nuestra confianza. Y entonces, hoy día, pues han pasado muchas cosas que, pues, gracias a esto, como han mencionado Gama y Jonathan, eso hizo algo en nosotros que cimentó una fe, pero una fe en Dios, de cosas grandes, de cosas maravillosas y de cosas milagrosas, que solamente Él sabe hacerlas. Y esa confianza es la que entonces ahora nosotros cuando a veces, pues, muchas de las cosas que a veces hacemos, tenemos eso ahí, tenemos esa confianza de que Dios no nos dejó, Dios no nos defraudó, Dios no es un Dios que miente. Y ya nosotros vamos más confiados, vamos
vamos más atrevidos, vamos más, más como tal vez a veces como tal vez más agresivo, ¿verdad? Detrás de la confianza y del plan de Dios. Porque esa fe creció en nosotros de una forma, eh, porque es que vimos la cobertura de Dios, vimos la confianza de Dios, vimos cómo Él nos cubrió, Él nos suplió, vimos cómo Él nos llevó hasta allá. Allá empezaron otra serie de eventos que hoy día nosotros fuimos a Canadá, viajamos, vimos al pastor Sirreda allá. Han pasado tantas cosas y todo esto fue por empezar a querer dejarnos moldear por el Señor y que empezar en nosotros a crecer esa fe de lo grande de Dios, de lo maravilloso de Dios, pero no solo dejarlo en fe, no solo dejarlo en yo voy a hacer esto, en yo voy a hacer lo otro, sino en poner nuestras manos allí, ponernos nuestras manos en el arado, hacer acciones que tenemos a nuestra mano, aunque se vean pequeñas, pero ponerlas en como hecho. Y no solo que se quede en nuestro decir y en nuestro, ¿verdad? En lo que decimos por la boca, sino que también sean hechos que, que, que Dios va a respaldar luego, ¿verdad? Así que no sé, ¿verdad? Si yo lo iba a traer de esta forma, pero pues esta fue como que mi perspectiva, ¿verdad? De aquel momento. No, está muy bien, Atiel, de verdad que sí, porque es otro punto de vista. Ujú. Y también lo que ustedes hicieron habla de qué, de lo que mencioné ahorita, obediencia. Sí, sí. Porque Dios les pudo haber dicho de 20 maneras que debían de comprar el pasaje o separarlo, y no es hasta que ustedes obedecen y dicen, bueno, voy a actuar en fe, voy a obedecer y voy a separar el asiento y me voy. O Ujú. sea que ahí ustedes ven que de esta manera la obediencia recompensó entonces lo que ustedes hicieron. Se dio todo como Dios quería entonces. Simplemente era moverse. Nosotros creerlo, ustedes creerlo, mejor dicho. Todo así. Y después Así que al otro año nos fuimos sí. los 6. Después el otro año Los fue 8. una prueba de fe también que aplicó para mí, Sí. ¿verdad? Como pequeñito testimonio para que podamos dividirnos, bendito. Sí, yo me vi retado también porque después, como decía Abdiel, Dios les inquietó a ellos también, que entonces ya en el próximo viaje para Colombia debíamos de ir parte del líder, lo que somos los líderes del ministerio, y yo sinceramente, yo estaba bien en negación, de verdad. Estoy abriéndome aquí, comentándolo, ¿verdad? De esta manera, estaba en negación, yo no, para ese tiempo mi fe de verdad no era muy buena, que digamos, y contigo eso, yo digo que de verdad la gracia de Dios es tan grande que a última hora, como uno dice, me tiré sin sentirlo, no lo sentía. Yo decía, bueno, Señor, si tú solo inquietaste a Débora y a Abdiel, yo voy a hacerlo, voy a ser obediente, pero yo no siento hacerlo. En ese momento él estaba de esa forma. Y resultó ser que era a propósito de Dios, claro. Había un plan detrás de todo eso, tuvimos unas experiencias brutales con el Señor, con el Espíritu Santo, y crecí mucho, créanlo, porque yo sí de verdad que también, como decía Abdiel, no tenía ni siquiera para poder comprarle ese pasaje de ninguna forma. Yo veía el panorama trancado de la peor manera. Pero Dios abrió, ¿verdad? Abrió las puertas, inquietó corazones que nos bendijeron y de esa manera sencillamente se pudo dar lo de la compra del pasaje y pudimos ir. Pero nada, hasta aquí mi parte. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros, por conectarse. Saben que nos pueden encontrar a través de Facebook y de YouTube. Así que hasta aquí mi parte. Dios les bendiga.